Aviso. En este programa se describen sucesos reales que pueden herir la sensibilidad del oyente. Si eres menor de edad, te recomendamos no continuar con la escucha de este podcast. Los asesinos en serie van en serio y lo sabes. Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Marta Miranda y estoy con... Fran González. Y esto es... Y lo sabes. Ay, hemos coordinado más o menos. Bienvenidos a nuestro podcast, que quien no tiene un podcast hoy en día, pues nosotros hemos decidido tener uno por si servía de algo, tener uno más en el mundo. Ya era hora de que llegara este necesario podcast. ¿De qué va este podcast? Pues bueno, vamos a leer un hilo al azar en Twitter, no al azar, lo hemos seleccionado, pero sobre ese hilo vamos a, digamos, a hacer la temática del programa. Claro, y de ahí desgranamos todo el tema, que todo lo que se pueda sacar, pues lo vamos a sacar y daros toda la información que podamos coger sobre el tema elegido. ¿Y qué tema tenemos hoy? Hoy es un tema muy bonito. Que nos gusta mucho. Asesinos en serie. Así para estrenarnos con un tema bien ¿A crudito. quién no le gusta asesinos en serie? Series de televisión, sí, documentales, noticias escabrosas. Efectivamente, a todos tenemos un poco ahí ese gusanillo de ver a ver qué hace esta gente que son, bueno, están un poco outsiders, pero bueno, que todos tenemos siempre la curiosidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar, sin más dilación, leyendo el primer hilo de nuestra temporada, vamos que es un hilo sobre un asesino. A ver, Fran, cuéntame. Bueno, estamos hablando de Ed Kempler, ¿vale? Es un asesino. Si has visto Mindhunter, seguro que recuerdas a un gigante de aspecto bonachón, de 1,90 de altura y un alto coeficiente intelectual. Su carrera criminal comenzó asesinando a sus abuelos a los 15 años, después de pasar varios años en un centro de máxima seguridad. Su ola de crímenes continuó cuando mató a su madre, a su mejor amiga y a varias estudiantes universitarias, además de cometer necrofilia y canibalismo. Ahí es nada, ¿eh? Es un angelito. Sí. Aunque se pidió la pena de muerte para él, terminó recibiendo 8 cadenas perpetuas. Pues aquí va el hilo. El hilo es de @veganivallecter, que tiene un montón de hilos de asesinos en serie y leeremos alguno más en el programa. Y este hilo empieza así, ¿vale? Vamos hoy con un clásico, Ed Kempler, también conocido como el asesino de colegialas, el gigante de Santa Cruz o el cazador de cabezas. Sí, dramático. Es uno de los asesinos en serie más conocidos y su nombre volvió a coger popularidad gracias a la serie, a la que has comentado tú, Mindhunter. Sí. Y a pesar de que muchos ya lo conocéis, creo que su historia os interesará. Vamos allá. Edmund Emil Kempler III vino al mundo un 18 de diciembre de 1948 en Burbank, una población de California. Y como siempre pasa con los asesinos en serie, nos tenemos que fijar en sus primeros años de vida, porque como ya os he dicho, hay determinados factores que son comunes a todos ellos. Uh-huh. En el caso de Ed, nos vamos a encontrar con un padre ausente, abandonaría la familia y empezaría una nueva vida en Los Ángeles, y una madre tremendamente dominante. Una maltratadora psicológica que probablemente tenía trastorno límite de la personalidad y que hizo de la vida de Ed un auténtico infierno. Clarnell, obsesionada con el pecado y con que Ed pudiese violar a sus hermanas, lo obligaba a dormir en el sótano, lo humillaba y lo maltrataba continuamente. Como curiosidad os diré que el mítico episodio de Los Simpson en el que Bart tiene un hermano gemelo malvado que vive en el sótano, se alimenta de cabezas de pescado, es un guiño. Sí, es muy bueno, ¿no? Ese capítulo. Madre mía. Ya de niño fue mostrando una tendencia al sadismo que ya se ha observado en otros asesinos en serie. Le gustaba pasar el tiempo con sus hermanas con juegos macabros, como escenificar sus muertes en la silla eléctrica, jugar a estar encerrados en una cámara de gas o cortándoles la cabeza y las manos. Igualito a lo que juegan nuestros hijos, ¿eh? Exacto. Y como es habitual en este tipo de casos, también encontramos otro elemento clave, la crueldad con los animales. Cuando tenía 9 años, Edmund enterró vivo al gato de la familia y posteriormente lo desenterró para decapitarlo y clavar su cabeza en un palo. Sí, ya apuntaba maneras. Cuando llegó a la adolescencia se fue a vivir con su padre, pero este pronto se desentendió de él y lo mandó a vivir con sus abuelos. Mala decisión, porque el 27 de agosto de 1964, cuando tan solo tenía 15 años, mató de tiros, tras una discusión, a su abuela. Madre mía. Ya ves, cuando las autoridades se presentaron en el rancho familiar para detenerlo, confesó que tenía curiosidad por saber qué se sentía al matar a su abuela. Tras el examen psicológico al que fue sometido, Ed fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y trasladado a un hospital del estado situado en la ciudad de Atascadero, un centro especializado en agresiones sexuales, donde no tardaría en destacar, y no precisamente por un mal comportamiento. Os cuento, resulta que Edmund, que tenía nada más y nada menos que un coficiente intelectual
avanzado, sí, vamos, sí, de básicamente. 145, yo no sé cuál es él, pero vamos, debía ser muy alto. Entabló muy buena relación con el psicólogo del centro, se ganó su confianza y se convirtió en su asistente. Tan buena fue la impresión que Ed causó en los profesores que pudo salir libre en 1969 cuando cumplió los 21 años. Salió de una prisión para volver de nuevo al infierno a casa de su madre, Clarnell, que se había vuelto a casar y a divorciar 2 veces más y con la que seguía teniendo una relación complicada y constantes peleas, discusiones que generaban en Ed un impulso homicida que le costaba contener. Increíble, ¿eh? Cómo dejan salir a esta gente. Es muy fuerte. El 7 de mayo de 1972 mataría por primera vez. En aquella época era muy habitual hacer autostop, así que en sus constantes trayectos en su Ford Galaxy 500 encontraba muy fácilmente a sus posibles víctimas. Ese día recoge a Mary Ann Pesce y Anita Luquesa, 2 jóvenes de 18 años, que necesitaban llegar al campus de Universidad de Stanford. Jamás llegaron al campus. Ed decidió tomar otro camino y llevarlas a un lugar apartado. Metió a Anita en el maletero y se ocupó de Mary Ann. Primero intentando estrangularla con un cinturón y una bolsa. Y viendo que no lo conseguía, apuñaladas. Madre mía, o sea, menuda joyita, o sea, increíble. También sacó a Anita del maletero y acabó con su vida de una forma aún más violenta. Volvió a meterlas en el maletero y regresó a su apartamento. Allí fotografió sus cadáveres con una Polaroid y las despedazó, violó sus cuerpos y sus cabezas y envolvió los restos en unas mantas, madre mía. Los cuerpos los enterró en una de las montañas de Santa Cruz, pero decidió quedarse con sus cabezas por una parte pues para evitar que identificaran los cuerpos, pero también como un trofeo. Con Mary Ann afirmó tener un vínculo especial post-mortem. Madre mía. Sí, al final se le va ya completamente, entonces cualquier cosa que puedas pensar o imaginar, dices, esto no es posible. Pues sí, llegó a confesar que la amaba y la necesitaba, incluso visitando su tumba en varias ocasiones. Este asesinato no había sido un arrebato. Kempler conocía perfectamente todas las carreteras secundarias, llevaba su vehículo preparado con cuchillos, un arma, mantas, bolsas. Tenía además una tarjeta de aparcamiento de la Universidad de California, así que se familiarizó con sus víctimas. Afirmó que entre 1970 y 1971 subió al coche a más de 150 autostopistas. Había perfeccionado el mejor modo de dirigirse a ellos y de ganarse su confianza. Empezamos fuerte, con de parecer amable, de no asustarlas, las analizaba. Durante 4 meses Ed no volvió a matar, pero el 14 de septiembre de 1972 vuelve a las andadas. La víctima sería Aiko Ko, una estudiante de 15 años que recogió cuando iba de camino a clases de baile en San Francisco, a donde Kempler se había mudado tras conseguir un trabajo como guardavías. Después de desviarse a una carretera secundaria, apuntó a la joven con una pistola, afirmando que no quería hacerle daño, que solo quería hablar con alguien antes de quitarle la vida. La ató, la amordazó, la dejó inconsciente, la violó en repetidas ocasiones y finalmente la estranguló. Envolvió su cadáver con una manta y la metió en el maletero y la llevó a su apartamento. Allí la despedazó y posteriormente esparció sus restos por las montañas de Santa Cruz. Todo menos la cabeza, con la que se quedó otra vez. Solo 2 días después de este asesinato, Ed tenía una cita importante. Tenía que reunirse con los psiquiatras que valorarían su estado y decidirían si era conveniente eliminar de su historia sus antecedentes juveniles. Bueno, pues Ed pasó la prueba y con toda la sangre fría del mundo, mientras la cabeza de Aiko se encontraba en su maletero, consiguió el visto bueno de los profesionales y sus antecedentes fueron borrados. Es muy fuerte. Esto es alucinante. Es que son muy inteligentes, ¿verdad? Que con la cabeza en el maletero te pases un test o sea, increíble, que te permitan estar libre. Era oficialmente un hombre limpio de cargos y podía empezar de cero, salvo por un detalle. El accidente que había tenido en un brazo un tiempo atrás lo había dejado sin trabajo y por tanto sin dinero, por lo que tuvo que volver a casa de Clarnell, donde las discusiones serían una constante. Para distraerse solía acudir a beber a un bar o salía a conducir, dando vueltas por la carretera de Santa Cruz, y de nuevo volvería a asesinar. Estamos ya en enero de 1973 y nos encontramos a un Ed muy contento con una nueva adquisición, una Ruckers automática del 22. Es una pistola, una pistola, sí. ¿vale? Sí, con un cañón de 15 centímetros. Deseoso de estrenarla, salió a merodear con su coche por el campus de la Universidad de California en Santa Cruz. Llovía y las posibilidades de encontrar una víctima que quisiera cobijarse de la lluvia pues eran altas. Y así se topó con Cynthia Scal, que volvía a casa, después de acabar su trabajo como canguro. Como siempre hacía cuando recogía a sus víctimas, se desvió, aparcó el coche y acabó con su vida pues de un disparo. Llevó su cuerpo a la casa de su madre y allí lo escondió hasta a la mañana siguiente, cuando su madre se marchó a trabajar. Lo violó, la despedazó
quedándose de nuevo con su cabeza. El resto del cuerpo lo esparció cerca de una acantilado. Estamos hablando de uno de los asesinos más sádicos de la historia. De la historia. O sea, frío, vamos, y o sea, ya te decimos, que se quedaba con las cabezas, o sea, una cosa muy increíble. Fuerte. Los restos serían encontrados y la víctima identificada. Asustado, quemó la cabeza de Cynthia en el jardín de la casa de su madre, cerca de donde se encontró el cadáver de Cynthia. Apareció el cuerpo de otra chica, Mary Guilfoyle, que había desaparecido el 24 de octubre de 1972 cuando se subió al coche de un desconocido muy cerca. Aparecerían los restos de Aikoko. El 5 de febrero de 1973, tras una discusión con su madre, sale enfurecido de casa y vuelve a la caza. Su víctima sería Rosalind Trop, otra estudiante que se encontraba en el campus. Como Ed tenía una tarjeta de aparcamiento en la universidad, Rosalind creyó que se trataba de un estudiante y no dudó en subirse a su coche. De camino se toparon con otra chica que también subió al vehículo. Joder, es increíble, es tremendo. Que, vamos, no tenía fin. Sí, que se llamaba Alice Lewis, entonces las mató a disparos y las metió en el maletero. Volvió a casa y, como siempre, llevaba ropa oscura cuando salía a caza, pues para disimular las manchas de sangre, pues nada, llamó la atención de su madre. A la mañana siguiente les cortó las cabezas y las manos. Esta vez no despedazó los cuerpos y optó por abandonarlos en otro lugar, rumbo a San Francisco, donde los arrojó en un acantilado. Serían encontradas 2 semanas después. Es especialmente sádico este hombre. Sabía que había ido demasiado lejos y que había sido imprudente. Llevaba a sus espaldas 8 víctimas y debía parar, pero tenía aún una cuenta pendiente. Clarnell. Sí, su madre. Estamos en abril de 1973. Ed espera a que Clarnell se quede dormida y entra en su cuarto. La golpea repetidamente con un martillo. La degolló y, como siempre hacía, la decapitó y violó su cabeza. Pero bueno, es increíble. O sea, es que es un monstruo. Es muy fuerte. Luego la colocó sobre una estantería y pasó 1 hora chillándole. Parecía que todo había acabado, pero no se detuvo ahí. En cuanto descubrieron el cuerpo de Clarnell, todo apuntaría a él, así que decide matar a una amiga de la madre con la esperanza de que aquellos asesinatos pudieran apuntar a otro sospechoso. Todo muy lógico. Cogió la agenda de Clarnell y allí encontró el contacto de su siguiente víctima, Sally Hallett. E intentó contactar con ella, no respondía. La suerte para Sally duró bien poco, pues poco después se presenta en el domicilio para preguntar por Clarnell. Eran las 5:30 de la tarde y él tenía mucho que limpiar. Le comenta que está preparando una cena especial para su madre y le invita a volver a las 7:30. Cuando llegó la invitada, Ed la hizo pasar, la golpeó, le rompió la tráquea, la estranguló con una cuerda y así, como si nada, con 10 asesinatos a sus espaldas, se dirigió al Jury Room, el bar al que frecuentaba. Ninguno de los policías que allí estaban sospechó nada. Él se fue a casa, le cortó la cabeza a Sally y se puso a dormir. Decidió dejar una nota confesando sus crímenes y, una vez metió el cuerpo de Sally en el maletero, comenzó a conducir rumbo a Colorado. Finalmente llamó a las autoridades confesando sus asesinatos. Al fin habían dado con el asesino de colegialas. Era el 23 de abril de 1973. Una vez detenido, relató con todo lujo de detalles cada uno de sus asesinatos. Haría lo mismo en el juicio, causando desesperación, incluso desmayos entre los familiares de las víctimas. Es muy fuerte escuchar eso de un familiar que pues ya no es solo la muerte y el asesinato, sino lo que ha hecho con su cadáver, ¿no? Tal cual. El 8 de noviembre de 1973 fue condenado a cadena perpetua. Él mismo solicitó la pena capital y actualmente continúa cumpliendo su condena en una prisión estatal en Vacaville. Y hasta aquí el hilo de hoy. Sí, bueno, hay varios documentales y entrevistas. Hay varios documentales y si podéis ver la foto del hombre es realmente... Sí, porque tiene como cara de, bueno, no de bonachón, pero sin duda de una cara especial. Sí, ¿no? Es como si fuera el típico grandote con gafitas que, bueno, bien... como tampoco, que te podían haber dado muchas collejas. Que puede ser raro, pero no te esperas eso, vamos. No, desde luego, eso no te lo esperas de nadie, es todo muy... Pero bueno, vamos a meternos en la mente de un asesino, ¿no? A ver, ¿qué se considera un asesino en serie? Pues un asesino en serie, para el que no lo sepa, significa que tiene que haber matado por lo menos a 3 personas y que hay un intervalo marcado entre cada asesinato. En Estados Unidos, si lo preguntáis, sí, efectivamente es donde más hay, es donde más asesinatos hay, y se calcula que el rango está entre 150 a 350. Siendo de ellos casi un 90% varones y el 50% además tienen motivaciones sexuales, o sea, es decir, hay que tenerlo claro. Hay que decir que con frecuencia pues tienen sentimientos de inadaptabilidad, de inutilidad, algunas veces debido pues a la humillación y abusos de la infancia, pues como el caso que hemos visto ahora, ¿no?, de Ed Kempler, con una madre así muy maltratadora, ¿no? Entonces sus crímenes compensan esto y les otorgan como una sensación de potencia y frecuentemente de venganza durante y después de cometer los delitos. O sea que, bueno,
siempre vienen un poco, y lo veremos en las siguientes historias que vamos a narrar, bueno, vienen con familias desestructuradas o siempre tienen algo, la infancia, digamos, que les marca, ¿no? Una infancia muy dura. Y aquí podemos hablar de qué hay detrás, ¿no? De la mente de un asesino en serie, ¿no? Pues sin duda comprender la mente de un asesino en serie ha sido uno de los grandes enigmas, ¿no? Para la psiquiatría o la psicología. Claro. La ciencia se ha hecho esta pregunta mucho tiempo y la neurociencia, a través de un estudio del cerebro, pues se ha encargado de dar pistas para responder. Entonces yo tengo algunos datos por aquí que he encontrado y os los voy a contar. Ariane Rein, que es un neurocriminólogo inglés y profesor en la Universidad de Pensilvania, fue uno de los primeros en hacer escáneres cerebrales a asesinos para entender la criminalidad violenta. En 1994 usó exploraciones PET, que son tomografías por emisión de positrones, que yo me quedo igual con este dato, pero bueno, para analizar a 41 asesinos convictos que comparó con un grupo de control normal de 41 personas de perfil similar. ¿Y qué encontró? ¿Lo sabes tú, Fran? Pues mira, encontró una actividad metabólica en diferentes partes del cerebro que revelaron que los cerebros de asesinos mostraban una reducción significativa en el desarrollo de la corteza prefrontal, el área de la función ejecutiva del cerebro, al compararla con el grupo de control. Esa diferencia daría lugar a mayor probabilidad de comportamientos, menos control sobre el sistema límbico, encargado de las emociones primarias como la ira y la rabia, y una mayor adicción al riesgo, además de una reducción del autocontrol. Ahí se puede ver claro lo que hacen. Y habilidades deficientes para resolver problemas. Eran esos rasgos. Todos predisponen a una persona a la violencia. Es más, en 2019 se publicó uno de los estudios más grandes del tema, basado en una muestra que se tomó a 800 hombres encarcelados, en los que algunos mínimo tenían un asesinato en mente. Y lo que se mostraba era una reducción en la función de la materia gris de los asesinos en comparación con las personas involucradas en cualquier otro delito o normotípicos, como podríamos decir, ¿no? O sea que increíble. Qué pasada. O sea, pues nada, el estudio publicado en la revista Brain Imaging and Behavior señala que las diferencias podrían estar relacionadas con la forma en la que procesan la empatía y la moralidad. Más materia gris significa más células, neuronas, eso indica. Claro. Es decir, que, bueno, tienen, o sea, es decir, en el cerebro hay algo que ya viene, no sé si de alguna manera congénito, que también el entorno es importante, ya lo hemos visto, pero hay algo también en el cerebro que hace clic, porque es verdad que hay gente de entornos muy humildes que no todos son psicópatas, claro, no podemos decir eso, ¿no? Pero si se dan todas esas circunstancias, ¿no? Aquí que vamos desgranándolas, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para tener un asesino en serie. Vamos ahora, con otro que nos gusta, vamos con Uy, otro. este es muy creepy. A mí este léetelo tú. Que a mí yo cuando lo leí me pareció una historia, bueno, rocambolesca. Bueno, todas son un poco, ¿no? Pero vamos a hablar de Fred y Rosemary West, ¿vale? Que son aparentemente pues un normal y agradable matrimonio británico, pero que cometieron al menos 12 asesinatos entre 1967 y 1987 en Gloucestershire. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes y en muchos casos los crímenes incluyeron violación, bondage, tortura, mutilación. Los cuerpos desmembrados de las víctimas solían ser enterrados en el sótano o en el jardín de la residencia de los West, que se llegó a llamar la Casa de los Horrores. Pero ahora lo vas a leer. En este caso vamos a leer el hilo a través de Aracne 1, que está, vamos, muy metida en este tema, sí. y vamos a ver, y abre con una foto que la verdad es que tú los ves, y es una foto de un matrimonio normal, pues sí, de la época, con el señor con un traje. Yo diría que es un matrimonio feliz, ¿no? O sea, parecen muy feliz, sentada en un sofá de estos normal y corriente. De época. Pues esto es un tópico, pero tú nunca dirías que estas personas son pues estamos hablando de unos asesinos en serie y de los más chungos, ¿vale? Sí. Estamos hablando de Fred y Rosemary West, ¿vale? Uh-huh. Antes de contar sus crímenes es necesario hacer un pequeño análisis en la infancia y juventud de Fred y de Rosemary. Pues sin lugar a dudas, los acontecimientos que vivieron durante su infancia forjaron esas personalidades sádicas que vamos a ver y asesinas que vamos a ver ahora mismo. Fred Walter Stephen West, como se llamaba, nació en 1941 en Grand Markel, Inglaterra. Sus padres fueron Walter y Daisy West. Era una familia numerosa de agricultores. Fred era el segundo de 6 hermanos y de niño tenía una melena rubia y rizada con los ojos azules. Fred, injustamente, creció en el seno de una familia enferma en la que el incesto entre padres y hermanos era lo normal para ellos. Madre mía. Vamos. Ya la base ya es buena, ¿eh? Empieza fuertecito. Por lo que su concepción del sexo quedó marcada para siempre por estos abusos y por un preámbulo del monstruo en que él se convertiría. Madre mía. Con 14 años abandonó la escuela para trabajar
trabajar en su granja y con 16 sufrió un accidente de moto. Este accidente afectó a su mandíbula, le causó una cojera permanente y el lóbulo frontal del cerebro también se vio afectado. Y con ello su empatía y sus emociones. Pues ojo, porque ya está ahí el caldo cultivado. Ya tienes el caldito Fred hecho. Fue denunciado por una de sus hermanas de 13 años a la cual dejó embarazada tras haberla violado. Ay, por Dios. Ella fue obligada a abortar y él tan solo le cayó una multa, ya que sus padres lo defendieron y pusieron en duda la declaración de su hermana. Le dijeron que mentía. Aún así, fue expulsado de casa y conoció a la que sería su primera esposa de tan solo 16 años, Catherine Costello, la cual era prostituta y estaba embarazada de 5 meses de un camionero pakistaní. Es que suena película de después de comer. Se mudaron juntos y Fred ejerció de padre de su hijastra Charmaine. Poco después, Catherine y Fred tuvieron una hija juntos, Anne-Marie. Fred trabajaba conduciendo un camión de helados y era adicto al sexo violento. Ay, por Dios. Continuamente engañaba a su esposa con prostitutas y violaba a otras jovencitas. Catherine tuvo bastante. La violencia de Fred se acrecentaba cada vez más y ella decidió regresar a Escocia. Pero Fred se quedó con las niñas. Es entonces cuando conoce a Anna McFall y la deja embarazada. Estando ya de esos meses, la asesinó y descuartizó y la enterró en un terreno próximo a su caravana. Tras esto, conoció a la que sería su segunda esposa y su alma gemela, Rosemary Letts. Rosemary tenía solo 15 años y su padre la amenazó con denunciarlo, pero al poco se quedó embarazada y su padre cedió a sus súplicas. Rosemary tampoco tuvo una infancia feliz. Su padre, Bill Lett, era un esquizofrénico que abusaba continuamente de ella, incluso tras casarse con Fred. Su madre, Daisy Lett, sufría una depresión severa y le llegaron a administrar electroshock entrando embarazada de Rosemary, con lo cual es ilegal. ya venía de serie tocada. Qué barbaridad. Su padre abusaba sexualmente y físicamente de sus hermanas y de ella, por lo que al igual que Fred, Rosemary creció con una concepción del sexo totalmente erróneo, depravado, incestuoso, abusivo y violento. También tenía relaciones incestuosas con su hermano menor. Rosemary dio a luz a su primera hija, Heather, y puesto que Fred se había encarcelado por unos meses por hurtos menores, Rosemary se quedó al cuidado de sus 2 hijastras y de su hija. Es entonces cuando asesinó a Charmaine, la hija de Catherine. Por Dios. Al poco salió Fred de la cárcel y le ayudó a desmembrar y a enterrar el cuerpo. De su propia hija. Su exmujer, Catherine, regresó para ver sus hijas y también la asesinaron. La descuartizaron y la enterraron. Tras esto, y puesto que Rosemary estaba de nuevo embarazada, decidieron mudarse. Se mudaron al 25 de Cromwell Street, lo que es conocida como la Casa de los Horrores, como tú bien decías antes, una casa de 3 pisos con sótano en la que Rosemary ejercía la prostitución con el beneplácito de Fred. Venga ya. Entre sus clientes, ojito, estaba el propio padre. Ay, madre de la mía, chica. esto es todo muy sucio, muy chungo, ¿eh? Hicieron agujeros en la habitación de Rosemary donde recibía clientes, ya que Fred era un voyeur. Pero venga ya. Al mismo tiempo grababa los encuentros para obligar a sus hijas a visualizar las cintas mientras abusaba de ellas. Pero y esto las qué violaba. es, por favor, la Casa de los Horrores se queda Rosemary corto. tuvo 7 hijos, se cree que 4 eran de Fred, al menos 2 de su propio padre y el resto de clientes. Pues que la familia creció muy rápido, decidieron alquilar alguna habitación y contratar los servicios de niñeras muy jóvenes. Estas fueron sus víctimas, pues engañadas con la oportunidad de trabajar en un entorno familiar seguro, las retenían en el sótano, las torturaban durante el día, las violaban, abusaban de ellas y finalmente las asesinaban, descuartizaban y enterraban en el sótano. Madre mía. En una ocasión contrataron los servicios de Caroline Owens, de tan solo 17 años. Intentaron seducirla, pero ella rechazó las propuestas, por lo que la bajaron a la fuerza al sótano, la torturaron y la violaron, pero tras 3 días de torturas y violaciones, a esta la dejaron libre. Tía, Caroline prometió no decir nada, pero nada más salir de allí, corrió a denunciar el caso. El caso llegó a juicio, Fred tenía 31 años y Rosemary 19, además estaba embarazada de nuevo. El juez no creyó a la joven pese a las pruebas aplastantes, por lo que a la pareja solo le cayó una multa de 25 libras cada uno. Esta sentencia fue como una carta blanca para Fred y Rosemary, que apoyados por la justicia pensaron que por mucho que hicieran nunca los pillarían. Es que es muy fuerte. También aprendieron a no liberar a ninguna víctima más. En el mismo sótano donde torturaban, mataban y enterraban a sus víctimas, establecieron una habitación para los niños, pintaron las paredes con dibujitos infantiles, como si una broma pesada se tratara, y Heather, la hija mayor de Brett y Rosemary, estaba harta de los abusos de su padre. Hay una foto de esos dibujitos que es como que aquí en este hilo, que da cosita. Ni Tim Burton Oye, tiene Dios una mío, cosa. muy fuerte. Así que Heather, la hija mayor de Fred, estaba harta de los abusos de sus padres, así que se postuló para trabajar en un campamento de verano, para salir de allí lo antes posible, pero recibió una carta de rechazo. Sus padres encontraron esa carta y la confrontaron. No toleraban que se fuera de la familia por miedo
que hablara. Así que la bajaron al sótano entre los dos, le propinaron Dios una paliza mío. que la mataron Ay, por a favor. golpe. No Tras puedo esto, entender esto. Rosemary la descuartizó. Fred le echó en cara que se cortara a su propia hija en trocitos para enterrarla. Según él, esto le dolió profundamente. O sea, otras cosas no, pero esto le había dolido. Ahí tuvo empatía. Ahí. Tras esto, la enterraron en el jardín y dijeron a sus hijos y amigos que había sido aceptada en el campamento para trabajar. Era común la organización de fiestas y orgías con varios de los clientes de Rosemary, en las cuales obligaban a sus propios hijos a participar. Y así pasaron los años, hasta que una de esas fiestas, una joven drogadicta fue violada por Fred y Rosemary. Tras la fiesta, la joven se lo dijo a su novio y esta acudió a la policía. El caso cayó en manos de la detective Havel Savage, la cual consiguió una orden de registro y el 6 de agosto de 1992 encontraron cintas grabadas con los abusos a menores en esas orgías. Los niños fueron llevados a un centro de menores. Fue entonces cuando, interrogando a la hija mayor, Anne-Marie, se dieron cuenta de la seriedad del asunto. Esta le habló de la desaparición de su hermana mayor Charmaine, de su madre Catherine y de su otra hermana Heather, de los abusos, de las orgías, de las constantes remodelaciones que hacía su padre en el sótano, así como las amenazas de su madre: si no os portáis bien os enterraré en el jardín junto a Heather. Esto hizo que Hazel consiguiera otra orden para acabar en el jardín. Empezaron pues y encontraron 3 fémures, puesto que era muy improbable que Heather tuviera 3 piernas. Siguieron cavando y empezaron a salir cadáveres. Hicieron lo mismo en el sótano y los cuerpos no dejaban de salir y salir, todos descuartizados. También cavaron en los terrenos de las direcciones anteriores de Fred, descubriendo cadáveres de Charmaine, Catherine y Anne McFall, con su bebé neonato de 8 meses al lado de ella. En total encontraron 11 cuerpos. Fred y Rosemary fueron detenidos enseguida. O sea, realmente o sea, yo creo que ya habían tardado en muchos de estos cuerpos estaban incompletos, por lo que los expertos creen que o bien guardaban mementos o se comían algunas partes de sus víctimas. Los expertos creen que en realidad fueron muchas más víctimas, pues Fred llegó a confesar más de 30 asesinatos. Recordemos que mientras se celebraba el juicio, el cobarde Fred se ahorcó en su celda, dejando una nota para Rosemary: te esperaré en paz. Por lo que toda la acusación cayó sobre los hombros de ella únicamente. Fue condenada a cadena perpetua, que actualmente cumple condena. O sea, esta historia es muy fuerte, porque ya mezclas el tema del asesinato con la familia, los hijos, mujeres embarazadas. Yo es que la violencia con los niños creo que es lo que peor llevo del mundo. Fíjate, desde que he sido padre no puedo ver, tengo que quitar muchas películas porque ya cuando veo que ya se pasa el tema con los niños tengo que es muy delicado ese tema, ¿verdad? Es que estos son especialmente, bueno, no sé, cada uno a su manera, ¿no? Pero son especialmente violentos todos. O sea, es como que le lleva a una persona a ser así, cuando ¿no? piensas que no puede haber más, ¿no? Y todavía hay más, ¿no? Mato, descuartizo, como y encima es mi hija y encima está embarazada y es como, pero ¿esto qué es? Entonces, ahora nos viene una pregunta que es: ¿el asesino nace o se hace? Porque viendo todos estos perfiles, ¿tú qué crees? ¿Que nace o que se hace? Bueno, yo creo que hay dos formas. Yo creo que alguno nace porque no todo el mundo estamos bien, o sea, evidentemente. Ahora cada vez más estamos más cucú todos. Y luego otros se hacen pues por diferentes, pues lo que decimos, por la familia, el entorno, contexto familia en el que desestructurada, golpes, abusos, lo que hayas vivido, ¿no? Al final. Pues mira, hay un libro que se llama Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, de la psicóloga y forense Abigail Mora. Y entonces en este libro dicen: ¿hasta qué punto juega el entorno familiar en el desarrollo de un asesino? Pues según César Alcalá, que también es historiador y habla en este libro, la infancia tortuosa que han tenido muchos de ellos es un factor potente. Aún así, mucha gente no ha tenido infancias traumáticas y, pues lo que decíamos, no todos terminan como asesinos en serie. Quizá entre en juego también una predisposición genética, que es lo que hablábamos. Por su parte, la psicóloga Abigail Mora asevera que los ambientes poco favorables pues hacen que se multipliquen los trastornos mentales. O sea, está claro que aquí hay un patrón, ¿no?, de ambientes muy deprimidos, de gente pues con muchas dificultades y con abusos o con maltratos, más luego pues algo en el ADN, ¿no? Algo que te hace clic, o una falta de empatía, o hay un algo ahí que también tienes que traer de serie, porque uno no se puede... Sí, hombre, al final el ser humano es lo que decimos siempre, por eso no se puede ver cuando hablan de anarquías o tal, es una utopía, porque partes de que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Y evidentemente a lo largo de la historia estamos viendo pues que hay gente que, por muy bien que haya vivido, que le hayan cuidado tal, pues hay gente que está mal. Claro, no tienen emociones, no tienen capacidad afectiva, no sienten culpa o dolor emocional, no aman, no tienen remordimientos. O sea, ahí hay una base de algo que no está bien, está claro, ¿no? O sea, yo creo que ahí está
Más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Después de ver todos estos perfiles. Vamos a hacer ahora un picadito de asesinos en serie. Queda así un picadito después de hoy todas estas cositas, un picadito. Vamos a contar breves historias, ¿no? Por si os interesa. Breves historias de más asesinos en serie. Hay un montón, ¿vale? Lo podemos ver y hay series y tal. Al final la gente, esto es un tema que es dramático, pero al final a la gente le gusta. O sea, somos muy curiosos porque es que causa mucha curiosidad. Y causa curiosidad de ver cómo la mente de las personas pues te deriva esto, ¿no? Claro. Mira, vamos a empezar con H.H. Holmes. Es un estafador y asesino en serie estadounidense. Fue objeto de más de 50 juicios tan solo en Chicago hasta que su ejecución en 1896. Estamos hablando de uno de los primeros asesinos en serie de la historia. Practicó el fraude a los seguros, estafa, falsificación de cheque, bigamia, robo de caballos y, por supuesto, el asesinato, que es con lo que se le conoció. No había coches, robaba caballos. Al menos confesó haber matado a 28 personas, aunque se le quede responsable en aquella época de hasta 200 asesinatos. Poca broma. Muchos de ellos cometidos en su Castillo de la Muerte, un edificio más macabro y escalofriante de la historia, lleno de habitaciones secretas, trampas y cámaras de tortura. La leche. Bueno, aquí traigo yo otro que se llama Charles Cullen. Este es un enfermero de Nueva Jersey que confesó haber asesinado hasta 40 pacientes en el transcurso trastornado estaba él, de su carrera de 16 años trabajando en hospitales. Sin embargo, en posteriores entrevistas con la policía, psiquiatras y periodistas, se puso de manifiesto que había matado a muchos más, a los que no podía recordar específicamente por su nombre, aunque a menudo podía recordar detalles sobre los asesinatos. Los expertos han estimado que Cullen puede haber sido responsable de hasta 400 muertes. Vamos subiendo. En 2006 se le condenó a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Poco me parece. Ahora viene un clásico, que este lo conoceremos todos, es el más famoso a nivel cinéfilo, ¿no? Jack el Destripador. Sí, este tiene mucha literatura. Ya sabemos quién era Jack el Destripador. Los expertos parecen tener un culpable por fin de los célebres asesinatos sin resolver de varias prostitutas en 1988 en los barrios bajos del East End de Londres. Por cierto, que el nombre Jack el Destripador se originó en una carta escrita por un individuo que afirmaba ser el asesino y que difundió en los medios de comunicación de la época, en los periódicos londinenses. Pero se cree que la carta era un engaño y que puede haber escrito por los propios periodistas para aumentar el interés de la historia y la circulación de los periódicos. Ya había fake news. Que no sabemos ya, sí, vamos. Estas que es antes, las fake news llegan ya desde hace 2 siglos casi. Hace siglos, exacto. Yo traigo otra que se llama Elizabeth Bathory. Es una noble húngara descendiente de Vlad Tepes, el empalador. Sí, el que decían Black Dracul, también conocido. Sí, la apodada Condesa Sangrienta, y 4 de sus sirvientes fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610, aunque el hecho de que se bañara en la sangre de sus víctimas para conservar su belleza parece ser una leyenda poco fiable. Se la condenó a permanecer emparedada en sus aposentos de por vida. Madre mía, poco me parece. Sí, poco. Vamos con Jeffrey Dahmer. Este nos suena a todos, ¿no? Por la serie de Netflix. Es un clásico, sí, como casi todo el mundo ha visto la serie de Netflix, pues Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Muy fuerte. Sabrás de sobra que fue un famoso asesino y depredador sexual que mató y desmembró a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. ¿Has visto la serie de Netflix? Sí. Yo la he visto y es brutal. Bueno, venga, vamos a hablar de Pedro Rodríguez Filho, este brasileño. Es muy prolífico asesino en serie, conocido por perseguir y matar exclusivamente a delincuentes cuando era adolescente, entre los 14, por lo menos entre los 14, ¿no te recuerda a alguien? A lo mejor a Dexter, a la serie de Dexter. Sí. Entre los 14 y los 19 años en particular, a toda una banda en respuesta al asesinato de su novia embarazada, que sí, es un tema. Fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, pero afirma haber matado a más de 100 narcotraficantes, violadores y asesinos. Se dedicó a hacer justicia, ¿no? Cumplió 34 años en prisión antes de ser librado en 2007. Al salir de la cárcel se convirtió en toda una celebridad en su país. Incluso un escritor, Jeff Lindsay, comenzó a publicar una serie de novelas sobre un asesino en serie estadounidense inspirado en Filho, llamado por supuesto Dexter Morgan. Yo esta serie la veía y este era un asesino que no es que te caía bien, sí, era como... al final empatizabas, ¿no? Era como, bueno, se está cargando gente que sobra, se joder. Se cargan los malos, Se carga gente que sobra, que no valen para nada. Es un escombros humanos. Si roba a los ladrones, pues ya está. Es un poco, sí, te crea ahí moral, ¿no? Está matando, pero bueno, está eliminando gentes. Vamos a ir con Ted Bundy. Otro también muy seguro conocido, que os suena, ¿no? es uno de los asesinos en serie más mediáticos y sobre el que más películas documentales se ha realizado. O sea, descrito como inteligente y encantador, Bundy utilizó una buena apariencia física para atraer a sus víctimas, agrediendo
agrediéndolas sexualmente y matando al menos a 36 mujeres entre Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida entre el 74 y el 78. Algunos expertos aseguran que pudo ser responsable de cientos de muertes más. Que en su caso no hubo ni cárcel ni nada, fue ejecutado en Florida, que tiene unas leyes de las más duras de Estados Unidos, en la silla eléctrica en 1989. Bueno, este no está mal, pero yo traigo otro que es El asesino del Zodíaco. Este nos suena porque hemos visto todos la peli, esa peli de Zodiac, era verdad. Sí, era Zodiac, sí, buenísima. Este misterioso asesino, al que nunca se ha identificado, dejó tras de sí una serie de crímenes sin resolver cometidos en el norte de California a finales de la década de los 60. El asesino del Zodíaco se bautizó a sí mismo de este modo en una serie de cartas dirigidas a los periódicos en las que confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. Y el caso sigue abierto. Claro, porque están... Sí, como la peli, vamos, si habéis visto la peli, si no, os invito a verla. Personas que no saben quién las ha matado. Ni dónde están. Ni dónde están. Quería hablar yo de un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, el tema de la mafia y los mafiosos. Me encanta, sí. Lo sé. Entonces, también hay un tema ahí entre los asesinos y mafiosos, o sea, porque hay mucho psicópata escondido como mafioso. Es que además no vamos a hablar de muchos, pero es que los sicarios de la mafia, hay por ejemplo, de la mafia de Estados Unidos, estamos hablando de que hay muchos y muy conocidos que han podido matar, pero cientos de personas, pero claro, no han salido nunca a la luz, es más, ni han aparecido cadáveres. Y que son asesinos que, aunque estén trabajando para alguien, sigue siendo un asesino... Claro, está matando a sangre fría a una persona, ¿vale? Claro. Entonces, en este caso tenemos a Richard Kuklinski. Es el asesino a sueldo. Ay, con Kuklinski no me parece el asesino, pero ahora sí, ya verás. Este tiene creo que es un documental, ¿no? En HBO, ¿puede ser? Sí, de Iceman Tapes, es verdad. Sí, este también es recomendable. Bueno, para el que le guste estos temas, ¿eh? Sí, él tiene una Cuéntame, frase, ¿no? Pues mira, tiene una frase que decía: en una parte de mi vida maté a la gente por nada. Solo porque alguien me miraba mal, lo mataba, lo acuchillaba o le disparaba. Qué fuerte. Esa es la frialdad con la que Richard Kuklinski confesaba el motivo de todos aquellos crímenes que se recogió en el documental tras ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Este asesino a sueldo comenzó su carrera matando por placer. Sonreía pletóricamente a medida que su interlocutor iba profundizando sobre los homicidios. Su falta de empatía con las víctimas y la forma en la que decidía asesinarlos le valió el apodo de Iceman, hombre de hielo. De hecho, hasta la mafia italoamericana, con la familia Gambino, una de las 5 grandes familias de Nueva York, de Estados Unidos, llegó a contratarle por sus servicios. El problema es que lo que no contaban es que, además de asesino, sería un traidor y les acabaría delatando. Pero bueno, por lo menos siendo un asesino le dio una salida económica al asesino. Sí. No me quiero reír, no es un tema de broma, pero es decir, bueno, como me gusta asesinar, pero que me paguen por ello, puedo hacérmelo como trabajo. Era un trabajo, él no las buscaba, le decían, tienes que asesinar a este, venga, vale. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, sigue. Kuklinski, como podemos decir, nació en Nueva Jersey, pero era descendiente de inmigrantes polacos. Nació en 1935. Vivía en un barrio marginal de las afueras con toda la acritud y violencia que conllevaba la vida en la calle de esos años en Nueva Jersey. Eran años durísimos. El crack financiero aún estaba muy presente, el crack del 29, claro. Y a esto había que sumarle el carácter del padre, Stanley Kuklinski, un hombre realmente rudo, violento, alcohólico y que le maltrataba tanto a su madre como a ellos. A él y a sus hermanos. Los golpes eran la tónica habitual con la que se resolvían los problemas en casa. El entorno familiar, ¿no? El apodo de Iceman, tengo que decir a este señor, le llega por 2 vertientes. Una es por su frialdad, evidentemente. Un Iceman es una persona que no tiene sentimientos, ni pestadeaba, ni tenía piedad, pero por otra es por sus mortales experimentos. Y es que tuvo el cuerpo de una persona en un congelador durante 2 años. Dios mío. Antes de deshacerse de él. Eso estuvo a punto de confundir a la policía, pero los forenses descubrieron restos de hielo en la autopsia y supieron que no acababa de morir. Al cuerpo solo le quedaban unas pocas horas para la descongelación total. Bueno, Richard en este caso, Kuklinski, cobraba 45.000 euros de entonces, o sea, unos $50.000 por trabajo. Un dinerito se llevó. La cifra sería mayor si tenía un tratamiento especial, es decir, si la mafia le encargaba, oye, hay que cargarse a un jefe y matar. De allí y había que hacer algún trabajo. Y él encantado. Más. Encantado. Pues son un poco más, son 60.000, perfecto. Él cometía asesinatos diariamente, pero luego volvía a casa y estaba con su esposa haciendo la típica familia americana. Esto, ¿no? Y como tenía dinero, porque tal, vivía en una urbanización, una casa lujosa, un coche familiar, y hacía barbacoa con los vecinos los domingos. Es verdad que sí que pegaba a su mujer, pero Bárbara siempre, siempre le perdonaba porque decía que era un hombre romántico, porque la tenía con todos lujos de detalles, confusión. Y que era un estupendo padre para sus hijos. Es decir, una vez ya le encarcelaron y se enteró de todo, pues fue toda una conmoción al enterarse del trabajo real de su marido
marido, al que nunca le preguntó por qué viajaba tanto, ¿no? Bueno, a ver, también esta mujer, ¿no? O sea, me pega, pero es romántico, pero vamos a ver, es para darte una pequeña colleja y decir, pero ¿quieres reaccionar? Claro. No, bueno, ha matado a mucha gente, entonces ya me separo, por favor. Sí. Y ahora viene el caso mágico, que A decíamos, ver. trabajó para la mafia. Sí. Bueno, pues Kuklinski murió el 5 de marzo de 2006 a los 70 años. Por causas naturales. Pero aquí es donde viene lo que a mí más me gustan las historias de mafia. Y es que para algunos expertos la muerte era un poco extraña, porque Pues ocurrió seguro. raro. Y además es que Iceman, como se conocía, tenía que testificar contra el jefe de la familia Joder, qué Gambino, casualidad, ¿no? Salvatore Gravano. Y en esos Claro. años la mafia nos andaba con chistes. Entonces, la cuestión es que una vez murió Kuklinski, sin su testimonio, el caso se vino abajo con la Anda. puesta en libertad de Salvatore Gravano, jefe de los Gambino. O Pues sea que, nada. bueno, ahí lo dejo para el que cada uno lo Causas quiera. naturales, Tienes la no. película que se llama Iceman de 2013, que está muy bien, asesino a sueldo de la mafia y O sea, padre, se tiene un punto hasta y de padre, comer. y no padre de comedia, familia, pero sí, es un poco, podría es ser. como, sí, padre es como de, sí, ¿no? Como la típica comedia americana de Sí, tal, sí, sí. y luego salgo y a mí me suena que hay alguna serie así, ¿no? O sea, hay una- Ah, no, hay una que es de un asesino en serie, ¿cómo se llama? Barry. Esa está en HBO, es un asesino en serie que se dedica luego al stand-up comedy, es como, Sí, es y muy luego guay esa tienes serie, la típica recomiendo esta, también. la de Robert De Niro con el psicólogo, Sí. que también mal, que es un asesino de la mafia y luego siente cosas y le va contando de su padre. Sí, sí, Y sí, le o dice, sea que tú eres bueno. hay humor hasta tú en eres estos bueno". temas, eso Sí, está sí, bueno, eso. siempre está bien el humor, ¿no? Pero Hay vamos, que es complicado, desdramatizar ¿eh? un poco, pero es verdad que es chungo. Pues vamos a hablar ahora de crimen y mitomanía, ¿vale? Porque hay una inconsciencia y mitomanía que algunas mujeres sienten por los criminales, que los Sí. enamoran, ¿no? Solo un con caso- leerlos, es que es muy este caso es fuerte. muy curioso, porque es verdad que vemos muchos asesinos y no paran de recibir cartas de fans y de seguidoras, Sí. y luego con los que tienen en el vis a vis tienen relaciones. O Es sea, muy fuerte, o sea, empiezan escribiendo, algunas pasan a llamarlos, visitarlos, incluso pues involucrarse en las defensas o les ayudan económicamente. A veces incluso, pues, aunque no haya habido un contacto físico, o sea, la gente está muy mal. Y bueno, sí, pues tiene un nada, nombre, ¿no? Esto, la atracción. Hibristofilia. Hibristofilia, sí, que es. La atracción sexual de algunas mujeres por hombres peligrosos. Es Guillermo Fernández Bueno, que fue condenado a 26 años y medio por violación y asesinato, y cuando se fugó de la cárcel del Dueso, durante un permiso que tuvo de 7 días, la policía comenzó a investigar su entorno y descubrió que tenía una pareja sentimental a la que había conocido Venga en ya. la prisión de Santander, donde ella trabajaba como educadora social. Ay, madre mía. Después ella Muy ya le loco. visitó en el Dueso como su pareja. O sea, Bueno. También, no sé si te acuerdas, el asesino de la katana, que se llama José bueno, Rabadán, que mató a sus padres y su hermana cuando tenía 16 años. Recibía cartas de admiradoras en la cárcel, la mayoría eran adolescentes, y 2 de ellas llegaron a asesinar a otra chica a puñaladas porque querían saber qué se sentía al matar. Sí, bueno, es Pues muy fuerte, este chico, durante su estancia en el centro de menores de Las Moreras, conoció a Verónica, una novia formal con la que mantenía encuentros de vis a vis hasta que quedó en libertad en el 2008, cumplidos casi 8 años de sentencia por el triple crimen. Luego tenemos a Andrés Rabadán, que los Sí. dos se apellan Rabadán, Sí. que es el otro asesino. Que es el de la ballesta. Que es el de la dices. ballesta, efectivamente, que mató en 2003 y luego se casó en 2003 con una trabajadora penitenciaria de la prisión de Brians, en Barcelona. La había conocido antes en la de Cuatro Caminos. Yo iba a su zona para verle, me apetecía Madre besarle. mía. Y un día lo hice. Ay. No quería ayudarle, no hay nada caritativo en mí, solo me enamoré. Y aquí vamos a hablar de un último que quiero dejar antes de irnos, que es Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, y es que tiene a su verdad. familia todavía sin saber dónde está el cuerpo, qué pasó fuerte. realmente, si la violaron, la mataron. No se sabe nada muy bien de lo que hicieron. Bueno, pues este señor ha tenido varias novias en la cárcel, muchas le han mantenido, la última fue una prostituta de Valdepeñas, pero es que además, atento a esto, tiene una relación, bueno, dicen, no lo vamos a dejar ¿Una relación claro, hay? No hay sabemos una de qué relación, tipo. algo, porque se ha acercado mucho a un padre, a un cura que hay de la prisión, que le tiene, bueno, pues el tío se ha hecho el jefe, le ha dado clases de italiano al cura y tiene un acercamiento que todo el mundo tacha de muy extraño, ¿no? Ay, madre. O sea, con el párroco. Bueno, pues eso lo tenemos ahí y es lo que, Madre es lo que mía, hay. bueno, o sea pues yo creo que hemos hablado suficiente de todas estas personajes y de aberraciones. si os gusta podemos hacer otro de asesinos en Sí, serie, hasta o sea aquí que- yo creo que ya llegamos con el programa porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, seguramente se nos ha quedado mucha información por contaros, no nos ha dado tiempo, pero bueno, quién sabe, Bueno, ¿no? pues A lo mejor nada, en un futuro nos podemos hacer vemos, otra edición, ¿no? Claro, nos vemos En el próximo, y lo sabes, ¿verdad? Yo soy Marta Miranda. Y yo, Fran González. Y lo sabes. No nos vamos a coordinar nunca. Hasta el próximo programa. Adiós, Un abrazo. adiós. Un abrazo a todos. Chao.